Espiñeira, que es amiga, intensivista amiga, que fue la que hizo de nexo entre ustedes y el laboratorio. En realidad, bueno, primero me voy a presentar yo, mi nombre es Naomi Simalkowski, yo soy médico internista y formo parte del equipo médico-científico del laboratorio de biotecnología KingsBio desde hace aproximadamente un año, junto con, bueno, Gregorio Iraola, que está aquí presente, y Josefina Puch, que son los directores científicos y fundadores del laboratorio, y el doctor Antonio Galeana, que es especialista en microbiología, que hoy está de viaje, está en el exterior, que se iba a intentar contactar, no sé si lo logró, pero bueno, está en el exterior. La idea de este encuentro es mostrarles lo que hacemos en el laboratorio, primero las bases del tratamiento con fagos, que por muchos es desconocido, y de hecho lo era desconocido para mí hasta que empecé a trabajar en el laboratorio. Mostrarles de qué se trata, las bases teóricas y prácticas, las aplicaciones en la salud humana, porque también después también se aplica en otras áreas de la salud, con el concepto de One Health, que es la salud global, se aplica en otras áreas, pero bueno, en el laboratorio actualmente, en este contexto, estamos aplicándolo en la clínica en humanos. Y mostrarles el proceso también desde que captamos al paciente, que llega por diferentes medios, como van a ver después, evaluarlo con todo el equipo médico-científico, hacer un relevo de su historia clínica, si en realidad amerita, es candidato para hacerle tratamiento, porque los requisitos son bastante exquisitos, por así decirlo, hacer un relevo microbiológico del paciente, bueno, ahí pasar a la búsqueda de los fagos adecuados, después elaborarlos, una vez que están elaborados, administrarlos y posteriormente hacer el seguimiento en la evolución, ¿no? El control clínico y microbiológico de ese paciente que fue tratado. Así que esa es la idea, ¿no? Mostrarles las bases de la fagoterapia y las aplicaciones, y después compartir con ustedes la experiencia clínica que hemos tenido en este tiempo, que la verdad que ha sido muy buena y con gran éxito, por suerte. Ahora le voy a dar paso a Gregorio Iraola, que va a hacer la presentación de esta herramienta. Bueno, muchas gracias, Naomi. Bueno, Gregorio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Naomi, por la intro y gracias a todos por darnos este espacio y por su interés desde el Vamos. Ya voy a compartir pantalla y arrancar la presentación, pero antes les quiero decir que dejé en el chat de la llamada un link donde pueden acceder a un material que armamos orientado a médicos y profesionales de la salud, que básicamente resume en gran medida las cosas que vamos a ver hoy. Y es un material que pueden compartirlo y difundirlo de forma abierta. También al final están los contactos para, obviamente, eventualmente si en algún momento tienen algún paciente candidato, como para empezar el proceso. Así que nada, se los dejo ahí y cualquier cosa después se los podemos compartir por WhatsApp o se lo piden a Nao que ya lo tiene. Así que quería comentarles eso antes de arrancar simplemente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, denme un segundito que voy a compartir la pantalla. Y ya vamos a arrancar. Acá estamos. Bueno, ahí debería estar viendo la pantalla. Se ve perfecto. Es genial. Entonces, bueno, como introdujo Nao, vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología en sí mismo al principio, y luego vamos a pasar a una parte donde vamos a hablar más de casos clínicos y experiencia concreta, tanto propia como un poco de repaso en algunas indicaciones seleccionadas, experiencia a nivel internacional que también existe para el uso de nuestra tecnología. Entonces, KingsBio es la primera plataforma de fagoterapia disponible en América Latina. Somos, como dijimos, una empresa biotecnológica uruguaya
que actualmente estamos ubicados, simplemente para que hagan una referencia de lugar, en el LATU, en ATGEN, entonces somos socios de ATGEN, que tal vez es un laboratorio que conocen, y nuestra empresa fue fundada en el año 2021, y en el año 2024 la tecnología que desarrollamos fue utilizada por primera vez en el país para el tratamiento de un paciente. Aquí hoy estamos Josefina y yo, que somos dos de los cofundadores de la empresa y los que lideramos la parte más comercial y también la parte, obviamente, científica. Para seguir, discúlpenme que tengo un poco de delay en pasar las diapositivas, porque si no, no los veo, entonces voy cambiando de slide. Simplemente para entrar en contexto, qué problema nosotros buscamos resolver con la tecnología que desarrollamos. Y acá no voy a hacer una exposición muy grande sobre el problema de la resistencia a los antibióticos, que lo conocen muy bien y de sobra, pero sí resaltar que los fagos tienen obviamente una utilidad en un contexto donde las bacterias presentan resistencia intrínseca a los antibióticos, tanto natural como adquirida, por diversos mecanismos, pero también un nicho donde los fagos tienen un rol muy importante es en las infecciones causadas por biofilms bacterianos, donde las bacterias no necesariamente tienen un mecanismo de resistencia genético, pero la estructura del biofilm en el contexto de la infección genera una dificultad terapéutica porque los antibióticos no logran penetrar esa estructura de biofilm. Y los fagos tienen la capacidad biológica natural de disrumpir esos biofilms y por tanto, luego lo vamos a ver más en profundidad, abrir la puerta, si se quiere, para hablarlo de sentido figurado, para que los antibióticos puedan penetrar y terminar ayudando a eliminar las bacterias. Entonces, en estas dos condiciones, quédense con la idea de que no es necesario, o sea, los fagos no es que deben ser pensados si existe o no determinado mecanismo de resistencia, es independiente del mecanismo de resistencia porque los fagos funcionan de forma distinta a los antibióticos. O sea, no importa si la bacteria tiene una KPC, un NDM o si es resistente a colistina. La importancia acá es ver cuando no hay una respuesta clínica, ya sea por un mecanismo de resistencia o sea por una condición de biofilm que impide el tratamiento estándar. Entonces, partiendo de esa base, tenemos a la fagoterapia como herramienta para combatir estas problemáticas o estas dificultades clínicas. Y voy a ir directamente a esta slide para explicarles un poco en qué consiste. Los fagos son virus que existen en la naturaleza, son las entidades biológicas más diversas y genéticamente variables de la Tierra, y eso hace que básicamente exista en la naturaleza un fago para cualquier bacteria que nosotros querramos eliminar. Son virus que solo matan bacterias, es decir, no tienen la capacidad de infectar ningún otro organismo, ni ningún otro tipo de célula, ni eucariota, ni de ningún otra índole, solamente bacterias. Y lo hacen de forma muy específica. Como les decía, hay variantes de fagos que son cepa específica. Por ejemplo, solo van a eliminar una cepa dentro de Klebsiella pneumoniae y no van a eliminar las otras, o van a poder eliminar solo Escherichia coli patogénica y no las comensales. Entonces, esa característica natural de los fagos es la que nosotros aprovechamos para usarlos como herramientas terapéuticas de precisión, porque podemos formular un fago que justamente tenga una actividad antibacteriana exclusivamente contra la cepa de un paciente o contra las cepas circulantes en una población de pacientes, sin tener efectos sobre el microbioma o sobre ningún otro sistema del cuerpo, y por tanto los efectos no deseados de la terapia con fagos o de la fagoterapia son prácticamente nulos cuando la fagoterapia está bien desarrollada. Entonces, el fago básicamente reconoce la célula problema, la bacteria problema, y se comporta como un virus, se replica dentro de la bacteria y genera una lisis celular
Es decir, esa bacteria se destruye y ese es el efecto antimicrobiano que deseamos. Y luego, esto también es relevante resaltarlo, desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, los fagos se comportan distintos a los antibióticos porque los antibióticos son moléculas estáticas que decaen porque el organismo los va eliminando. Los fagos, si encuentran nuevas bacterias problema para los cuales fueron diseñados, siguen replicándose y pueden tener efectos terapéuticos, por lo tanto, más prolongados o sostenidos en el tiempo, o incluso pensarse como herramientas profilácticas, porque pueden permanecer combatiendo poblaciones bacterianas subyacentes por tiempos más prolongados que una terapia estándar antibiótica. Por ese rol activo que básicamente se van a seguir replicando en cuanto encuentren bacterias también replicándose para los cuales fueron seleccionados. Obviamente, si tienen alguna consulta o pregunta, les podemos hacer al final o me las pueden preguntar durante la charla como quieran. Así es como un pago se ve en el laboratorio, simplemente una vista gráfica para que vean que es muy análogo a cómo se ve su efecto en el laboratorio a lo que es un antibiograma. Y acá, por ejemplo, para hacer referencia a una de las fotos que mostramos, tenemos una bacteria creciendo en confluencia, una bacteria problema, y como ven, cada halo de inhibición es un bacteriófago de nuestra colección. Nosotros tenemos cientos de bacteriófagos que tienen actividad para las principales bacterias que circulan y que son de relevancia clínica. Y eso es lo que nosotros llamamos un biobanco, es decir, tenemos un gran freezer lleno de, como si fueran libros en una biblioteca, pero son fagos que hemos aislado de la naturaleza, caracterizado y sabemos exactamente qué bacteria matan o qué efecto tienen sobre cepas clínicas de alta relevancia. Hoy en día tenemos un biobanco de cientos de fagos contra las principales especies como Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus, Escherichia coli, Acinetobacter, entre otras, pero también tenemos la capacidad de rápidamente poder ir a identificar un bacteriófago nuevo si nos encontramos ante una bacteria problema que no tenemos incluida en nuestro biobanco. De hecho, tenemos algunos ejemplos recientes de pacientes que hemos tratado infectados por bacterias de baja frecuencia o raras que previamente no teníamos en nuestro biobanco y en cuestión de unas pocas semanas logramos desarrollar ese bacteriófago, por ejemplo, contra Rautela, una bacteria sumamente rara, contra Strenotrophomonas, que sigue siendo una bacteria rara, aunque ya no es tanto, se ve cada vez más, pero no estaba dentro de nuestro repertorio inicial. Contra Proteus mirabilis también tenemos pacientes tratados que hemos desarrollado de nuevo el fago. Y es una colección en expansión que además se va adaptando a la epidemiología. Nosotros vamos recolectando cepas clínicas de determinados contextos, entonces los fagos que tenemos en nuestro biobanco responden a los patrones epidemiológicos actuales de una determinada institución o de un determinado país o de un determinado sistema de salud. Y por eso podemos básicamente tener siempre opciones terapéuticas disponibles, aun cuando esas bacterias se van tornando resistentes a los antibióticos que existen hoy en día para uso clínico. Es decir, la plasticidad y la velocidad de respuesta es mucho más grande. Esto es simplemente para ilustrarles también cómo se ve, es un poco más de dato técnico, pero está bueno verlo. Acá tenemos una diversidad de cepas de Escherichia coli, de pacientes en Uruguay, extraída de distintos contextos. Y en estas columnas acá, yo no sé si esto está apuntando y me ven en la pantalla el cursor, pero espero que sí. Cada una de estas columnas es un fago distinto y cada círculo, entre más grande es el círculo, mejor es el efecto de ese fago contra esa bacteria o contra esa cepa particular. Entonces, como ven, hay algunas columnas donde hay muchos círculos grandes. Eso quiere decir que tenemos en nuestro biobanco algunos fagos que son muy efectivos contra varias cepas o varias variantes, por ejemplo, distintos patotipos de Escherichia coli. Y lo que hacemos en el laboratorio cuando tenemos una cepa problema de un paciente es justamente testear cuáles son los mejores fagos que van a estar eliminando a
a las bacterias problema. Entonces, ahí pasamos un poco a cómo es el proceso de desarrollo de una fagoterapia. Comienza por la solicitud, es decir, el equipo médico tratante que tiene un paciente plausible de fagoterapia se pone en contacto con nosotros, ahora después al final vamos a ver a través de qué vías, y en ese momento se genera una reunión con nuestro equipo médico científico para generar una evaluación inicial del paciente. Si en conjunto con el equipo médico tratante se decide que ese paciente puede llegar a beneficiarse de esta terapia y que los tiempos son acordes, etcétera, y se decide avanzar, bueno, se pasa al desarrollo de la terapia en sí misma, que comienza con evaluar la cepa aislada del paciente en nuestro laboratorio, es decir, tenemos que tener un microorganismo aislado del paciente, un aislado que tiene que ser enviado desde la institución o desde el laboratorio de microbiología clínica a nuestro laboratorio. También tenemos la opción de utilizar un laboratorio de microbiología clínica tercerizado que el paciente directamente, si no está hospitalizado o si es más fácil o si conviene más por alguna razón, envía su muestra directamente a este laboratorio y el laboratorio hace la microbiología clínica y obtiene la cepa del paciente. Esto sirve mucho para cultivos estándares como cultivos a partir de secreciones respiratorias o urocultivos o cosas por el estilo. Pero una vez teniendo la cepa en nuestro laboratorio, hacemos este proceso de seleccionar cuáles son los fagos que tienen mejor potencia y mejor efecto terapéutico sobre esta cepa. Cuando hay sospecha de que esta infección está dada por un biofilm, también se hacen ensayos de biofilm in vitro en el laboratorio para chequear que los fagos seleccionados tengan una actividad específica contra el biofilm bacteriano. Y luego, cuando se decide y se llega a la conclusión de que tenemos un fago con un potencial terapéutico alto, se procede a la fabricación de la terapia personalizada, que implica justamente generar la dosis terapéutica de ese fago seleccionado para ese paciente. En ese proceso también se discute con el equipo médico tratante el esquema terapéutico, y ahí hay preguntas clave como, por ejemplo, cada cuánto se administra, la vía de administración, la duración del tratamiento y la aplicación del tratamiento en conjunto con antibióticos. Esas son como las cosas claves que se definen. Después, más adelante, podemos ver algún detalle más. Y una vez que se finaliza la fabricación y se cumple todo el análisis de calidad del producto y se libera el producto farmacéutico basado en fagos, se coordina obviamente con el equipo médico tratante la administración del tratamiento. Lo que nosotros hacemos en ese paso es simplemente acompañar al equipo médico tratante y sugerir algunos aspectos respecto del seguimiento del paciente, por ejemplo, cuándo se pueden hacer cultivos de seguimiento para evaluar el desempeño de la terapia y desde el punto de vista microbiológico, entre otras cosas. Y bueno, eso desde que se hace la solicitud de tratamiento a que se puede empezar a administrar el tratamiento es variable, pero puede ir entre 7 a 14 días, 15 días aproximadamente. Por tanto, estamos obviamente pensando que esto puede ser o enfocándonos, mejor dicho, en pacientes que por su condición clínica pueden esperar este tiempo para recibir una terapia. O sea, no estamos en condiciones hoy en día de, por ejemplo, tratar a un paciente que está súper agudo y que necesita en menos de 24 horas recibir una terapia, porque eso no es viable desde el punto de vista técnico en este caso. Pero justamente estamos trabajando en un modelo de trabajo más a nivel institucional que busca justamente tener bacteriófagos preadaptados a la epidemiología poblacional, que estén prefabricados y que justamente puedan ser administrados en un tiempo mucho más corto desde el momento que se identifica que el paciente lo necesita. Y esto lo estamos haciendo justamente trabajando con las instituciones o con los médicos tratantes que manejan poblaciones de pacientes más homogéneas. Por ejemplo, en el caso que les muestro acá,
lo que hicimos fue trabajar con un centro enfocado en infecciones urinarias recurrentes y se generó una colección de cepas durante un mes de E. coli de infecciones urinarias recurrentes comunitarias, y luego, a partir de ese universo de cepas, se estudió su diversidad y se encontró que con tan solo 5 fagos de nuestro biobanco éramos capaces de cubrir el 95% de la diversidad de cepas. Entonces, ¿esto cómo puede ser utilizado? Si nosotros tenemos esa combinación de 5 fagos previamente fabricada y liberada, eso puede estar disponible de forma inmediata para que ante el fracaso terapéutico o la sospecha de fracaso terapéutico de un paciente que tiene una E. coli en el contexto de una infección urinaria recurrente, rápidamente ya se le pueda recetar el fago, que ya está adaptado a la diversidad de cepas que están siendo encontradas en esa población de pacientes. Esto puede ser extrapolable o adaptable a cualquier población de pacientes que a ustedes se les ocurra. En otros contextos estamos explorando cosas, por ejemplo, en fibrosis quística, que predominantemente están los pacientes colonizados con pseudomonas, o mismo, ahora vamos a ver más adelante, con el banco de prótesis desarrollamos una combinación de bacteriófagos que ataca la diversidad de Staphylococcus aureus que se reportan en prótesis dentro de la epidemiología del banco de prótesis. Entonces, podemos estar con la opción de desarrollar una herramienta adaptada a los problemas microbiológicos más importantes de cada institución, y que eso se transforme en una herramienta terapéutica de precisión en el contexto de esa población. Pero para pasar un poco de lo teórico a lo práctico, y para no hacer esto tan largo, y creo que lo más enriquecedor es después charlar un poco y tener un poco de ida y vuelta, les queremos mostrar algunas evidencias clínicas, tanto propias como internacionales, de algunas indicaciones o en algunos contextos clínicos donde se usa fagoterapia. Primero, porque es un tema muy, muy importante, no solamente a nivel Uruguay, sino a nivel global. Hay mucha experiencia de fagoterapia en infecciones o en colonizaciones en pacientes FQ. Y más que nada se los muestro también porque se puede aplicar esto, se puede extrapolar a cualquier infección respiratoria bacteriana crónica o semicrónica. Entonces, tenemos también pacientes con bronquiestasias no FQ que hemos tratado, tenemos otras condiciones que predisponen a infecciones respiratorias, tanto de las vías respiratorias superiores como a nivel más profundo. Esto es solamente un pantallazo para que lo tengan en cuenta, pero esto es un resumen de evidencia internacional. La mayoría de los casos reportados de fagoterapia son en pseudomonas. En todos los casos se hace tratamiento concomitante fagos más antibióticos, porque eso, como les decía, aumenta muchísimo las chances de éxito del tratamiento. La vía de administración es una vía inhalatoria, se hace por nebulización. Y esto también es una cosa generalizable a todas las infecciones respiratorias que tratamos con bacteriófagos. Lo que nosotros hacemos es fagoterapia inhalada por nebulización, o en algunos casos terapia intranasal con sprays intranasales para infecciones que están más asociadas a las vías aéreas superiores o a áreas, digamos, adyacentes. También desde el punto de vista pediátrico, que es algo que ustedes resaltaron, y para resumir esta parte, les quería mostrar los resultados generales de este review que salió este año,
en donde se analizó una cohorte de más de 50 pacientes que fueron tratados con fagos, pacientes FQ, donde la mayoría de los pacientes estaban infectados o colonizados por pseudomonas, y donde se logró una mejoría microbiológica en estos pacientes tras la fagoterapia en aproximadamente el 70% de los pacientes, con una reducción sostenida de la carga bacteriana, y además, cuando no se logra la erradicación, como en estos casos, porque son colonizaciones muy largas y con características muy complejas, muchas veces también lo que se logra luego de la fagoterapia es que las cepas que igualmente permanecen colonizando al paciente bajen dramáticamente su virulencia, porque pierden mecanismos de virulencia al ser presionadas por la terapia con bacteriófagos. Además, se documentó en estos casos una mejoría en la función respiratoria, y el perfil de seguridad fue favorable, con muy pocos efectos adversos registrados y efectos adversos que son autocontenidos y no asociados a la terapia en sí, sino más al procedimiento de nebulización. Y en estos casos también, en este caso particular, en esta cohorte de pacientes, los resultados de eficacia y seguridad son comparables en población pediátrica y población adulta. Y esto es algo que también es generalizable. No hay ninguna contraindicación a priori para hacer fagos en población pediátrica. O sea, de hecho hay reportes de fagoterapia exitosa hasta en UCI neonatal, que bebés prematuros han sido tratados con fagos inhalatorios para, por ejemplo, tratar neumonias por Acinetobacter extremadamente resistente, con resultados muy buenos. Es decir, desde el punto de vista de la seguridad, no hay ninguna contraindicación a priori. Saltando a otras áreas, para hacerlo un poco dinámico, en cuanto a evidencia también específica en neumonias asociadas a ventilación mecánica. Si bien en este contexto son pacientes que están en cuidados intensivos, muchos de estos pacientes están durante periodos prolongadísimos en UCI, luchando contra neumonias recurrentes y que vuelven asociadas a la ventilación y a procedimientos invasivos. Y este es justamente el caso del primer paciente que se trató en Uruguay con fagoterapia en el año 2024, que además es el primer caso reportado de fagoterapia en América Latina en los últimos 85 años al menos, o sea, en la medicina moderna, porque, entre paréntesis, una anécdota, la fagoterapia se usaba a gran escala en Brasil, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial y hasta el año 40, pero en ese momento no existía la tecnología para hacer de la fagoterapia algo reproducible y escalable y alineado con los estándares de la medicina moderna. Por eso después se dejó de utilizar, y hoy en día, con los avances que tenemos, se volvió a instalar, y es donde estamos. Pero quiero que se queden simplemente con lo que se ve acá en la gráfica de la derecha arriba, que es la carga bacteriana en las muestras respiratorias del paciente, un paciente de 17 años inmunocomprometido, con una estadía en UCI larguísima, que básicamente tuvo una colonización pulmonar por pseudomonas, con un foco pulmonar que no podía ser erradicado por antibióticos sistémicos. Hacía reiteradas bacteremias también, que sí lograban ser controladas con los antibióticos intravenosos, pero el foco pulmonar persistía y no podía ser erradicado. Y bueno, se hizo fagoterapia inhalatoria, y esta es, como les decía, la carga pulmonar en los meses previos al tratamiento con fagos. En el día 0 es la muestra que se tomó antes de recibir la primera dosis de fago, y acá tenemos la carga a los días posteriores, día 4, 8, 12 y los días post-tratamiento de seguimiento, donde la carga bacteriana permaneció totalmente indetectable. Y esto, que obviamente fue un éxito desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista microbiológico,
se logró controlar ese foco, eso permitió que el paciente fuera manejado de otra forma, y hoy en día es un paciente que, más allá de las secuelas que tuvo a raíz de su estadía en UCI, que fue desencadenada por un accidente cerebrovascular, por una leucemia, hoy en día está recuperado y haciendo vida normal, libre de infección, libre de antibióticos y sin ninguna secuela post-infección. Este trabajo está disponible como un preprint que lo pueden leer, va a ser publicado en una revista revisada por pares en breve, pero ya está accesible. Y ahora les quiero comentar otro caso, que es una resolución de una infección refractaria a los tejidos blandos de la cara, que estaba básicamente desencadenada por una alteración anatómica de la cavidad nasal de este paciente que tuvo un linfoma nasal, y bueno, luego de poder, después de resolver ese linfoma, quedó con esa alteración anatómica que le genera o le generaba una constante colonización por distintas cepas a nivel de la cavidad nasal, y que le generaba estas infecciones que terminaban en celulitis de cara, en edemas, en secreciones muy, muy, muy complicadas, y en una pérdida de calidad de vida que al momento que nosotros fuimos a tratar al paciente prácticamente no podía ver, porque no podía abrir los ojos de tanta inflamación que tenía en la cara. Este paciente se hizo un tratamiento contra Staphylococcus aureus, más allá de que tenía otras bacterias asociadas, pero Staphylococcus aureus se identificó como el causante del biofilm, y justamente es un caso de aplicación de lo que les decía al inicio. Se trató específicamente contra Staphylococcus aureus, con fagos contra Staphylococcus aureus, pero se logró la erradicación de las 3 bacterias, porque al generar ese tratamiento con fagos más antibióticos, el fago, como les decía, abre el biofilm y también permite que los antibióticos hagan su trabajo contra otras bacterias que desde el punto de vista del antibiograma eran sensibles, pero no estaban accesibles porque el biofilm bloqueaba la llegada de los antibióticos. Entonces hizo un tratamiento con spray nasal y, bueno, este es el antes y el después de la cara del paciente. Al día de hoy, el paciente estuvo libre de infección por prácticamente 6 meses. Lamentablemente, al día de hoy recayó del linfoma, y eso generó también una recaída en su colonización y, bueno, y en cultivos positivos nuevamente, pero durante 6 meses, luego de una ronda de fagos, fue la primera vez en más de 2 años que pudo volver a vida normal y estar libre de infección. Y ahora le estamos haciendo una nueva ronda de fagos para prevenir que llegue a tener una exacerbación como la que tuvo previo al tratamiento. Entonces esto habla también un poco de la plasticidad de la tecnología y de la terapia, y de planes que también nosotros vamos haciendo para los distintos pacientes. No es un plan de terapia para un paciente que tiene una neumonía a ventilación mecánica, que para un paciente de este tipo que es ambulatorio, pero que tiene una infección mucho más crónica y de difícil manejo y refractario. Entonces también nosotros, en ese trabajo que hacemos con el equipo médico, es, bueno, definir cuál es el mejor esquema terapéutico para el paciente, tanto si son 7 días de tratamiento como si son un plan a un año para evitar recurrencias o evitar exacerbaciones en pacientes como este. Y bueno, después este otro caso es un caso de una bronquiectasia no FQ, un paciente con también una historia larga de colonización e infecciones recurrentes por E. coli ble a nivel pulmonar, que como ven es una E. coli ble, o sea, opciones terapéuticas había, porque hay antibióticos que podían ser utilizados, pero por distintas razones no lograban eliminar la infección y el foco pulmonar. Además, el paciente desarrolló alergias a algunos antibióticos, por lo cual también se restringieron mucho
las opciones terapéuticas en el último tiempo. Y finalmente se recurrió a la fagoterapia. Este es un caso que no les mencioné los otros, pero el primer caso que les mostré fue en el CASMU, el segundo fue en el Sanatorio Americano, y este es un paciente de la cátedra de neumología en el Hospital Maciel. Y si bien este paciente sigue en seguimiento, tenemos el primer cultivo negativo post-fagoterapia en más de 2 años de lucha de este paciente contra esta E. coli B, así que también tenemos resultados positivos sobre este caso. Saltando un poco de lo respiratorio a otros campos, hemos hecho tratamientos en infecciones periprostésicas o ortopédicas, digamos, con una diversidad de situaciones, porque no todas las infecciones que resolvimos estaban asociadas al mismo tiempo de manejo de esos pacientes, pero sí hemos resuelto infecciones muy difíciles en pacientes que han recibido reemplazo de prótesis o en instancias donde se han retirado prótesis infectadas y donde la terapia con el espaciador no ha funcionado y ha requerido otras intervenciones, y bueno, se han hecho fagos en estos casos contra Klebsiella, contra Acinetobacter, contra estafilococo, tanto en el Hospital Británico como más recientemente en el banco de prótesis, donde se realizó también, o se desarrolló un procedimiento para mejorar la llegada de los bacteriófagos que se hacen a través de una instilación a nivel local durante la cirugía y después días posteriores a la cirugía. Pero, por ejemplo, esta es una paciente de 30 años que le retiró una prótesis infectada por estenotrofomonas, se le puso un espaciador y ahora se va a operar de nuevo para ponerle una nueva prótesis, pero en ese interín había que resolver la infección por estenotrofomonas y se usaron fagos, y al día de hoy no tiene ninguna evidencia de infección activa, por lo tanto se consideró un éxito terapéutico también, y eso permitió también que obviamente la cirugía para ponerle la nueva prótesis se haga de una forma mucho más confiada, o sea, hay mucha más confianza de que esa prótesis no se va a volver a infectar. Hay un videito acá del procedimiento en sí, pero capaz que lo salteo, así vamos terminando ya y vamos, no los aburro más. También otra área que hemos tratado y que hemos incursionado, estos también son datos internacionales, pero tenemos pacientes propios en infecciones urinarias recurrentes, donde también hay tratamientos antibióticos que logran controlar la infección, pero bueno, la recurrencia vuelve, se hacen múltiples consultas, etc. Tenemos pacientes que han sido tratados con fagos, que en los 6 meses anteriores al tratamiento con fagos habían tenido más de 6 internaciones por UTI recurrente, y post tratamiento han estado más de 6 meses libres de síntomas y libres de cultivos positivos. Así que también eso es un área que hemos trabajado. Y para terminar, simplemente esto es una lista de casos que hemos tratado. Hoy en día ya vamos en más de 20 casos, más de 20 pacientes tratados. Es una lista no completa, esta es simplemente para mostrarles la diversidad de opciones que tenemos a la hora de desarrollar fagos para una cantidad de patógenos y una cantidad de indicaciones y de situaciones donde los fagos pueden dar una mano. Como mensajes principales, no hemos observado efectos adversos en ninguno de nuestros pacientes, y tenemos una tasa de curación microbiológica y o mejora clínica de más del 95%. Solamente uno de todos los pacientes que no hemos tratado, no logramos una mejora clínica constatable asociada al tratamiento. Y esto está disponible en Uruguay, pero ya estamos trabajando en varios casos que se van a tratar en Chile y en Argentina, donde hay una demanda también bastante grande. Y
para terminar, como les decía, estamos trabajando en la implementación de la fagoterapia en Uruguay y también en estos países de la región. Somos un laboratorio que tiene el respaldo del Ministerio de Salud Pública y una ordenanza que regula la fagoterapia realizada por KingsBio en Uruguay. Y recientemente hicimos un acuerdo de trabajo con la empresa Cienza, que seguro muchos de ustedes la conocen, la empresa que representa distintas terapias de difícil acceso, terapias nuevas, terapias que están siendo incorporadas a los esquemas terapéuticos a nivel local y a nivel regional. Y Cienza hoy en día es nuestro representante comercial, por tanto, los contactos que puedan surgir por más consultas o por pacientes o por más información, se pueden canalizar tanto directamente con nosotros, con el equipo de KingsBio interno, como a través del equipo de Cienza, que también tiene un equipo de visitadores que probablemente con algunos de ustedes haya interactuado en algún contexto. Ellos ya están también con KingsBio y con la capacidad de comentarles a ustedes más cosas sobre bacteriófagos y de responderles esas preguntas. Y para terminar, me voy a adelantar a una pregunta que seguramente va a surgir. Obviamente que es una terapia nueva que la estamos tratando de incorporar al sistema de salud. Los resultados son muy buenos, pero todavía obviamente no está ni en el FTM ni en el PIAS, entonces hay un tema de cómo se accede. Y el mensaje que les quiero dar a ustedes como clínicos es que si tienen pacientes que piensen que se pueden beneficiar de esto, no piensen en la parte económica como una barrera inicial, porque nosotros básicamente lo que estamos haciendo ahora es buscando la forma de que esto se use lo más posible y generar la evidencia más robusta posible y más grande que podamos. Y la discusión de, bueno, cómo se accede o quién lo paga o cuánto cuesta, es una pregunta que se resuelve al final y se resuelve. O sea, ningún paciente se va a quedar sin pagos en este momento porque no lo puede pagar. Hay distintas vías que estamos manejando para que eso se pueda dar igualmente, porque somos un laboratorio, tenemos un fin comercial, obviamente, pero también esto es un mensaje para ustedes como clínicos, no pongan por delante una barrera de acceso, porque realmente es algo que nosotros podemos resolver y lo podemos resolver al final del proceso, digamos. No hay una razón por la cual no consultar o no preguntar a priori porque no se va a poder acceder, todo lo contrario. Así que bueno, con eso los dejo y ojalá tengan preguntas y consultas y se abra una discusión. Está José por ahí también, así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias por la exposición, Gregorio. La verdad que es sumamente clara, muy interesante además. Y bueno, están abiertas las preguntas. Escuchamos las inquietudes de todos los participantes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones a ustedes por la presentación, Andrea por la organización de la actualización de temas que nos viene llevando, ¿no? Semana por medio. Estamos metiendo cosas nuevas y realmente esto para nosotros es muy importante. Es uno de los temas que nos tiene muy preocupados, la multiresistencia de los gérmenes que nos vemos enfrentados y por otro lado los costos que tenemos que enfrentar con los tratamientos antibióticos que necesitamos para ese tipo de gérmenes, ¿no? Y bueno, y esta es una alternativa que nos parece fundamental. Y bueno, a mí me surgen un montón de dudas porque, claro, de la terapia intensiva, claro, cuando vos me decís 15 días, digo, bueno, quedamos afuera. Pero la esperanza de tener un banco de fagos, ¿verdad?, que esté orientado
a los gérmenes que habitualmente son los que más nos complican, esa puede ser tal vez la luz del camino que nos permita, bueno, interactuar de alguna manera y poder contar con esta terapéutica. Eso creo que un poco el tiempo me gustaría saber más en detalle, si contáramos con gérmenes que ya están en el banco, en cuánto tiempo podríamos contar con esa terapéutica. Y por otro lado, lo otro que me surge como pregunta es igualmente los costos, ¿no? Si esto de alguna manera, si bien entiendo el mensaje que diste, Gregorio, realmente si es algo es algo que podemos excepcionalmente acceder, o bueno, o si es algo que vamos en vía de contarlo como una herramienta más. Bien. Perdón, que había un micrófono abierto por ahí. Bien, tal vez primero respondo la primera parte. En cuanto a la forma así de poder utilizar esto en un contexto de terapia intensiva, creo que necesariamente es la de trabajar directamente con la institución para entender cuáles son los problemas microbiológicos más importantes y tener a disposición un banco de fagos adaptados a esa epidemiología y los tratamientos disponibles, incluso en la farmacia hospitalaria, directamente para que el médico ya sepa que hay fagos adaptados a la Klebsiella NDM que anda circulando en el CTI hace 2 años, o algo por el estilo. ¿Cuánto tiempo demora el desarrollo de eso adaptado a una institución particular? No mucho. Por ejemplo, en 1 o 2 meses tal vez, recolectando y trabajando en conjunto con la institución esas cepas que son de reporte frecuente o que están endémicas, si se quieren, en un área de la institución o en una población de pacientes, con ese N, con esa información, nosotros ya podemos ir haciendo una solución adaptada a lo que van a necesitar esos pacientes y ya dejarla disponible para que el médico la pueda recetar como receta un antibiótico que está también en la farmacia hospitalaria. Entonces, eso es un trabajo que además se puede ir haciendo de forma regular y nosotros poder ir actualizando esa solución de bacteriófagos ante cambios epidemiológicos que puedan surgir de forma significativa en esa población. Por ejemplo, si hay un cambio entre, bueno, tenés una dominancia de Klebsiella NDM y después baja y tenés un brote, no sé, de enterococo resistente a vancomicina. Bueno, como podemos ir monitoreando cómo es la evolución epidemiológica dentro de esa unidad, también podemos ir teniendo adaptado la solución de bacteriófagos para que no haya que esperar. Ese es como el concepto. ¿Cómo se implementa eso? ¿Cuánto sale ese paquete? ¿Cómo lo hacemos? Abierto a trabajar y nos encantaría poder hacerlo, de hecho. Tenemos un proyecto similar, incipiente, que vamos a empezar a hacer con el SENACE para quemados, que tiene la misma lógica, pero nos encantaría hacerlo con ustedes y hacer un piloto y probar y ver cómo funciona. Y eso también, inicialmente, son cosas que podemos, al menos parcialmente, cubrir nosotros para decir, bueno, el desarrollo, por decirlo de alguna manera, va a cargo nuestro, y después, cuando se empieza a utilizar o cuando se ve que los resultados de utilizar eso son buenos, ahí se hace un plan de acceso. Después, para responderte la segunda parte, ¿cuánto cuesta para un paciente X? Si hoy en día viene un paciente y tenemos que desarrollar la terapia para ese paciente, no les voy a decir un número exacto porque depende mucho de las condiciones de ese paciente y ya les digo, cómo se desarrolle el esquema terapéutico, si es un plan de cobertura 1 año, si es una terapia puntual, si se prevén distintas cosas en el futuro, cambia. Pero para que tengan una idea, no es mucho más caro que lo que cuesta una terapia antibiótica de última generación.
O sea, están más o menos en ese rango. Que ustedes esos números los tienen bastante claros. A mí me surge una pregunta de eso, o sea, vos, ese pequeño banco, ¿no? De fagos, ¿estaría mismo en el hospital? No el banco de fagos, el banco de fagos, lo que nosotros le llamamos banco, son los fagos que no están listos para ser administrados a los pacientes. Simplemente es la colección de principios activos, fagos, que nosotros tenemos organizados y guardados en condiciones especiales para poder justamente trabajar con ellos. Lo que sí estaría disponible en el hospital es el fármaco terminado que contiene los bacteriófagos que nosotros seleccionamos en base a la información epidemiológica que recabamos de esa unidad en los últimos 2 meses, por ejemplo. Entonces, vos sabés que ese fármaco que vos tenés, no sé, en la farmacia hospitalaria, por ejemplo, contiene fagos activos contra los principales clones de Klebsiella, de Acinetobacter o de Pseudomonas que han sido reportados en la unidad durante los últimos 6 meses. Entonces, tenés una alta confianza de que eso va a funcionar y de hecho se puede. Vos decís, tenés un paciente, le voy a dar fagos. Bueno, ¿funciona esto? Si bien yo lo adapté a la epidemiología, el test de probar que los fagos que están en tu producto siguen funcionando para la cepa propia del paciente son menos de 24 horas, o sea que es como, es como mandar a hacer un antibiograma. ¿Y ese pero test lo hace sí. la bacteriología del hospital o tenemos que llamarlos a ustedes para que lo hagan? Eso no No, me queda claro. en principio lo deberíamos hacer nosotros, pero, o sea, es O algo sea, como si mandaras una muestra a un laboratorio tercerizado. externo, ahí va. O sea, Externo, sí. si te entiendo bien, nosotros deberíamos elegir el caso problema, o sea, el paciente que Sí. está padeciendo esa enfermedad, y ahí ustedes nos ayudarían a seleccionar si ese paciente cumple o no los criterios para entrar en este plan. O sea, ¿cómo sería la selección del paciente? O sea, nosotros Sí, creemos que el paciente se beneficiaría, pero la palabra final la tendríamos en una discusión con ustedes o en una catalogación por ustedes. sí, tenemos ahí dos escenarios, vamos a separarlos bien. Uno es si evaluamos un paciente puntual y paciente a paciente, y otro es un acceso institucional como el que veníamos conversando. En el acceso institucional, donde ya hay, por ejemplo, dosis, nosotros preparamos dosis para, no sé, 20, 30 pacientes, o por los pacientes que ustedes piensen que pueden tener en el lapso de un año, por ejemplo, eso ya queda más a criterio de ustedes como quien va a recetar cualquier medicamento. Obviamente que vamos a estar abiertos a consultas y a cualquier cosa que quieran conversar si aparecen pacientes en ese contexto. Ahora, en un contexto más paciente individual, o sea, mañana tenés un paciente y que a vos te parece que puede aplicar a fagos, sí, nos llamás, se hace una reunión de menos de 30 minutos con nosotros, el médico nos dice, este paciente tiene tal cosa, etcétera, etcétera, y nosotros ahí, en vivo, digamos, ya podemos decir, por las características del paciente y las características de la infección, creemos que es factible fagoterapia o no. Y ahí empieza el resto de las actividades que les mencioné antes. Así que sí, es como una especie de mini Ateneo de ese paciente virtual entre el equipo médico tratante y nuestro equipo médico, y ahí ya se define. Hay algunos, ya les adelanto, por ejemplo, hay algunos tipos de infecciones que ya a priori son un no, porque son bacterias que por un punto de vista de la complejidad de trabajar con esas bacterias, no, o porque biológicamente los fagos por alguna razón no funcionan, esas infecciones no trabajamos. Por ejemplo, tuberculosis no trabajamos, bacterias anaerobias como Clostridium difficile no trabajamos, y bacterias intracelulares, infecciones raras como por ejemplo riquecias y cosas por el estilo tampoco. Pero después todo lo que son gram negativas, tradicionales si se quiere, pero también especies raras, como les mencionaba, cualquier especie de gram negativa básicamente es posible.
y gram positivas, generalmente nos enfrentamos a estafilococos de distinta índole y alguna otra cosa, pero siempre obviamente a nosotros no nos molesta que nos pregunten, o sea, si tienen dudas, mejor preguntar y listo, pero se los adelanto porque hay algunos no rotundos que ya los pueden saber y bueno, ahí sí, no vamos a poder ayudarlos. Muchas gracias. Por favor. Yo tendría alguna pregunta. Tengo una pregunta. Perdón. No, dale, Carolina, dale. ¿Hay algún criterio de exclusión para el uso? A priori no, excepto de criterios de exclusión desde el punto de vista microbiológico, como los que ya mencioné, o sea, determinados tipos de infecciones que no. Después, criterios de exclusiones prácticos, si estamos hablando de paciente a paciente, un paciente agudo que precisa una terapia en 24 o 48 horas, tampoco, porque no es posible responder a eso, para pacientes puntuales. Y después, desde el punto de vista más del paciente, en realidad no. Por ejemplo, cosas típicas que pueden de alguna manera pensarse como escenarios donde la fagoterapia podría o no, es algo que se puede llegar a preguntar en inmunocomprometidos, que es una pregunta que nos llega siempre. ¿Se puede en inmunocomprometidos? Sí. De hecho, la mayoría de la evidencia en fagoterapia es en pacientes de alguna forma inmunocomprometidos. Tenemos pacientes inmunocomprometidos tratados de forma totalmente normal. Pacientes pediátricos también, obviamente se hace un análisis mucho más cauteloso y se consideran mucho más cosas a la hora de evaluar, sobre todo si es un paciente pediátrico muy, muy joven, pero no hay tampoco ninguna contraindicación a priori, ningún criterio de exclusión a priori. Puede ser que descubramos alguno en el análisis en profundidad del paciente, pero no a priori. Julio, adelante con la pregunta. Sí, gracias. No, a mí me surge, obviamente para mí es un tema absolutamente nuevo y desde ya agradezco todo lo que he escuchado porque siempre sirve. Y me preguntaba, hay algo que no entendí, cuando uno da esta terapia, ¿hay alguna concentración o dosis preestablecida? O sea, ¿cómo llegan de acuerdo eso al tipo de infección, al tipo de germen? ¿De qué manera se calcula eso, si es que se calcula? Bien, Después, sí. tengo otras, pero no sé si te las digo todas juntas o... No, si querés vamos de a una. José, ¿querés responder vos? Puedo intentarlo. Hay algo trepando en el fondo. Pero bueno, en realidad sí se súper caracteriza eso en el laboratorio. Es una de las cosas de las que más estoy orgullosa de lo que hemos desarrollado. Y es que cuando tenemos la cepa del paciente y seleccionamos los bacteriófagos, hacemos estudios cinéticos para ver durante cuánto tiempo el bacteriófago mitiga, junto con los antibióticos posibles, el crecimiento de la bacteria. ¿Y con qué concentración? En cuanto a eso, se deciden dosis extremadamente precisas para ese paciente. Entonces, hay pacientes que necesitan un tratamiento cada 8 horas, hay pacientes que se decide que se puede hacer cada 12. Entonces, en realidad, por ejemplo, el tamaño de la dosis también depende de la vía de administración. Para nebulizaciones siempre trabajamos entre 2 mililitros y 5 para el nebulizador, para asegurar el volumen, y con una dosis de bacteriófagos de 10 a la 8 bacteriófagos por mililitro, porque son las cosas que tenemos evidencia en el laboratorio, evidencia clínica, que es como el standard of care en ese caso. En realidad va a depender un poco de la vía de administración también. En prótesis administramos más volumen, misma concentración de bacteriófagos, pero más volumen para poder empujar y llegar a bañar en realidad, el implante, y eso se va viendo. Obviamente también cuando abrimos una nueva indicación, esto se ve con el médico tratante. Lo que sí, la frecuencia del tratamiento y la concentración no es una decisión trivial, sino que es una decisión basada en la bacteria en sí misma y sus complejidades, y el antibiótico que el paciente puede recibir.
nosotros hacemos lo que llamamos estudios de sinergia, por ejemplo, bueno, el meropenem que el paciente ya está recibiendo y no está dando respuesta, cómo se comporta junto con el bacteriófago y cómo podemos maximizar el uso de esa terapia también. Bueno, me contestaste como otras dos preguntas que tenía. Que justamente uno, cómo se administraban y si había alguna especie de vida media, pero bueno, ya de alguna manera me lo contestaste porque eso, bueno, depende de esas pruebas que ustedes hacen previamente, si no interpreto mal. Y después otra pregunta, si o sea, son capaces de atravesar todas las barreras biológicas, o sea, de tener alcance, ¿cuál es el alcance, por ejemplo, si uno tiene una administración intravenosa? Escuché en alguna parte de la presentación y voy a hablar de las infecciones urinarias, por lo tanto, de alguna manera pienso que filtran hacia la vía urinaria. Y la pregunta la hago extendido a lo demás, el resto de las barreras que puedan existir, si hay alguna limitante o no. Y a su vez, también si la hay, también interpreto que si lo hicieron por vía inhalatoria, también la administración local seguramente sea efectiva. ¿No? Pensando, bueno, en la vía inhalatoria, pero tal vez en heridas, mencionar lo del SENACE, que fue una cosa que también venía pensando y está vinculado a eso. Yo soy cirujano, o sea que también me preocupan un poco lo que son las infecciones a nivel de las heridas, aunque entiendo que ahí tal vez sea un poco más limitado el uso. Pero bueno, sobre todo lo de las barreras. Dale, te contestas a yo. Evidencia científica de traspaso de barreras existe. La única barrera que en general se considera que los fagos no traspasan es la barrera hematoencefálica. Pero después, imagínense que los fagos también son parte natural de nuestro microbioma, es decir, nosotros estamos forrados de fagos naturalmente. En todas nuestras, donde hay bacterias, en nuestro cuerpo hay fagos, no fagos que usamos los fagos que usamos como terapia, pero es decir, naturalmente los fagos están asociados a nuestra fisiología y por tanto están presentes en casi todas nuestras mucosas, en casi todos nuestros sistemas. Pero la única barrera per se para los fagos es la barrera hematoencefálica. Desde el punto de vista de la administración, ¿es posible hacer tratamientos intravenosos? Sí. De hecho, todos nuestros productos tienen estándar intravenoso, por más que la vía de administración no lo sea. ¿Sí? El problema es que cuando uno administra fagos por vía intravenosa, expone a los fagos de forma directa o mucho más directa al sistema inmune, y se ha visto que hay una respuesta inmune que hace que los fagos se neutralicen. O sea, básicamente con tratamientos de fagos que son relativamente prolongados en algunos casos, el sistema inmune genera anticuerpos neutralizantes contra los propios fagos y eso hace que la terapia pierda chances de éxito. Por tanto, siempre y cuando haya una vía de acceso que no sea intravenosa, vamos a preferir administrarla por esa vía más local. Por eso, a nivel pulmonar o en el respiratorio, preferimos la vía nebulizada. En lo que son abscesos, en general, periféricos, digamos, se pueden hacer tratamientos tópicos o tratamientos con inyecciones en el sitio afectado, digamos. Se pueden hacer inyecciones intraarticulares en articulaciones que así lo permiten. En cadera es más complejo, por eso se hace a través de una sonda o de un catéter, digamos. Pero, por ejemplo, en infecciones de rodillas se pueden hacer a nivel intraarticular. Y en infecciones urinarias, la vía por excelencia es una vía vesical, digamos, directamente en la vejiga a través de una sonda o a través de un catéter, que depende del paciente, puede ser un catéter que se pone y se saca en el momento que se hace la instilación de fagos, o una sonda que permanece con el paciente durante más días, durante todo el tratamiento. Eso depende del paciente y de las características del mismo.
y también se pueden hacer complementos de estas vías por vía oral, porque hay evidencia suficiente que para mantener el efecto terapéutico a largo plazo de los fagos, y sobre todo en infecciones urinarias, en infecciones del aparato urogenital, los fagos llegan al intestino, se excretan y por la cercanía, digamos, anatómica, pueden colonizar lo que es toda la parte urogenital, y además pueden traspasar o ser externalizados del lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo por mecanismos de endocitosis de las células epiteliales, y entonces también de alguna manera diseminarse por vía sistémica a través de una vía oral, si bien no es una vía de administración primaria por el hecho de que al final también termina en el torrente sanguíneo y puede haber neutralización por parte del sistema inmune, sí es una vía complementaria que ayuda a potenciar el efecto terapéutico, por ejemplo, en una infección urinaria que se hace una semana de tratamiento intensivo a nivel vesical, por vía vesical, y luego se puede mantener un tratamiento oral profiláctico por 1 o 2 semanas más. Eso se puede hacer. Así que también, en general, el mensaje es la vía de administración, en la medida de lo posible, local o periférica, digamos, y en casos donde es un paciente que no tiene otra forma de acceder al sitio de infección, sí se puede hacer por vía intravenosa, como por ejemplo nos han consultado por endocarditis en algunos casos, que es la única forma de llegar por una vía intravenosa, o no sé, capaz que si querés, José, comentar el caso de la pancreatitis, que justamente fue, lo comento yo como quiera, o no sé. No sé, capaz que estamos acaparando mucho tiempo y hay más preguntas, pero en realidad acá el mensaje es que justamente los fagos, por la baja toxicidad que tienen, se puede tomar la ventaja de tratar de administrarlo más cerca al sitio infeccioso o al foco infeccioso. Y eso lo hicimos en la pancreatitis, perdón, que tratamos acá en el hospital con ustedes. Lo tratamos de ir lo más cerca de donde estaban los abscesos y no de ir a una vía intravenosa, porque también los fagos son grandes y eso es difícil que lleguen a donde tienen que llegar con la misma actividad, pero tomamos más preguntas, si las tienen, sé que estamos capaz que fuera de hora. Silvana, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Silvana López, soy licenciada en enfermería y mi consulta es cuáles son los cuidados de enfermería. Si bien entendemos la administración, entendemos las vías, también, por ejemplo, en una unidad de medicina intensiva sería importante saber cuáles son los cuidados de enfermería en cuanto a la administración de este tipo de terapias. Gracias. Es una excelente pregunta y es una de las cosas que siempre trabajamos con los equipos de enfermería para cada paciente. Nosotros entregamos junto con el tratamiento un prospecto de cómo se debe administrar. Otra de las prácticas que siempre tomamos es que todos nuestros tratamientos son monodosis, no entregamos frascos generales, sino que cada dosis viene en un frasco estéril con el volumen exacto y luego se tira, para evitar que haya que tomar volúmenes o especular sobre la cantidad. Las dosis ya vienen decididas por nosotros y el prospecto indica absolutamente todos los cuidados del tratamiento, donde además dejamos un celular de contacto para dudas y hacemos el acompañamiento del personal de enfermería. En algunos casos, si es una nueva vía de administración o es un paciente muy delicado, también ahí Naomi se va y ayuda al personal de enfermería y al personal médico a decidir el protocolo de administración para asegurarse de que sea como debe ser. Pero no tiene ningún misterio y nunca hemos tenido ningún problema para aplicar, porque realmente es muy simple y fácil de llegar siempre. Y para complementar desde el punto de vista de la seguridad del personal que lo manipula, digamos, no tiene ningún tipo de
riesgo adicional a las precauciones que uno siempre toma cuando administra una terapia o un fármaco. O sea, no hay que usar ni protección adicional, ni ningún tipo de adicional a los protocolos de manejo de cuando uno le administra cualquier fármaco a un paciente. Y desde el punto de vista del descarte del material que queda, se descarta en material biológico normal, como uno descarta una jeringa o cualquier otro tipo de riesgo asociado al mismo. Perfecto, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, no sé si seguimos adelante entonces. Bueno, en realidad, nada, agradecerles por este encuentro, por dejarnos compartir con ustedes en nuestro trabajo y siempre abiertos a las inquietudes que tengan, las dudas. Bueno, si tienen pacientes para presentar, se contactan con cualquiera de nosotros y bienvenidos sean. No, todo lo contrario, agradecerles a ustedes por su tiempo, por darnos todo este conocimiento que nos parece muy importante, porque son todas terapias nuevas que nosotros en el CTI nunca vimos implementar, y la verdad que nos parece una luz en el camino hoy en día que tenemos tantas infecciones por gérmenes multiresistentes, que cada vez la vemos con más frecuencia. Así que muchísimas gracias. Si quieren acercarnos a ese material que decía Gregorio, me lo podés mandar si querés y yo después lo difundo. Dado que tenés mi teléfono, y yo me encargo de difundirle al resto del grupo del CTI y enfermería también, si tiene interés, para que podamos contar con él también. Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias por la participación de todos. Me parece buenísimo. que estaría bueno mantener el vínculo de eso que tú dijiste, Gregorio, de repente, de poder trabajar juntos o empezar a ver la posibilidad de trabajar juntos, porque puede ser como el inicio, me parece, de un trabajo conjunto que de repente hace que sea más viable o más fácil poder contar Sin con la dudas. terapéutica. Sin dudas, cualquier experiencia que obviamente muestre resultados y potencial, después es más fácil de buscar los mecanismos para que se implemente. Lo que les puedo plantear es, díganos tal vez algunas opciones para tener una reunión un poco más técnica, más enfocada en también entender desde el punto de vista de ustedes cuáles son los problemas que más les están presionando desde el punto de vista de las infecciones. O sea, si me dijeran cuál es el problema que se quieren sacar de arriba, puede ser uno o varios, y en función de eso, bueno, armamos un plan Orientamos un poco. y bajamos a tierra y empezamos a trabajar. Me parece que está buenísimo. Perfecto. O sea, no sé quién tiene mi contacto, si alguien lo tiene, si no, a través de Naomi. Yo se lo paso a Andrea y tú, Andrea, después lo... Sí, ya yo lo paso. Sí, claro. Igualmente, claro, acá en el link que les dejé, tienen básicamente un resumen de todo esto que hablamos, y además tienen los contactos al final para poder directamente escribirnos. Igual, Nao, si los puedes Puse mi pasar mail por... también ahí, buenísimo. por si alguno tiene alguna consulta o quieren ver algún paciente, por más de que normalmente también decimos que demoramos 15 días, hemos tratado casos urgentes y hemos liberado el producto antes. El caso de nariz que mostró Gregorio lo tratamos en 5 días. O sea que perdón por el ruido de fondo, sería complicado. Pero bueno, nada, que estoy a disposición para evaluar los pacientes que tengan desde mi punto de vista científico. Me encanta poder ayudar, incluso si no son para fagoterapia, y estar al tanto, así que me escriben y vamos viendo, y también para esta reunión, y ya cierro el micrófono porque fue un montón. Bien, perfecto. Nada, hagamos eso. Quedamos en contacto entonces. Quedamos en Bien. contacto y avanzamos. Bueno, Buenísimo. muchas gracias a todos. Muchas gracias por Muchas gracias todo. por todo. Gracias a todos.